Por tanto, voy a leer Mateo 6, desde el 7 al 15. Dice así: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Oremos, hermanos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra leída, por tu palabra escrita, Señor, por tu palabra que ha permanecido por años y años. Algunos han jurado destruirla, han jurado destruir tu palabra, tu iglesia, pero nadie lo ha logrado, Señor, porque tú prometiste que nada ni nadie va a prevalecer contra la iglesia y nada ni nadie va a eliminar tu palabra, porque tu palabra es eterna. Y maravillosamente también es verdadera. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y te pedimos que todos nosotros seamos edificados por esta exposición, Señor. Úsame, Señor, úsame como un instrumento tuyo. No lo merezco, Padre, pero te ruego humildemente que me uses, Señor, para exponer de manera correcta y respetuosa tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, la oración, y este Padre Nuestro que sabemos, ¿no? Y que, no sé, tengo la sensación de que el pueblo evangélico no le ha sacado el provecho y no se ha apropiado de este Padre Nuestro que nos pertenece. Está en las Escrituras, ¿no? ¿Es un rezo sin sentido? ¿Es un rezo post-bíblico? ¿No? Es la Biblia hablando. Por tanto, me parece, primeramente, que hemos como traspasado esta porción a otro grupo mayoritario en este país, oficial en este país. ¿Por qué? Porque es un rezo. Y hermano, es la palabra del Señor. Mateo 6, del 9 al 13, ¿o no? Por tanto, hermanos, es necesario primero que nos apropiemos de esta oración que el Señor nos dijo. El versículo 9 dice: ustedes pues oren así, oren de esta manera. Porque había un problema entre los primeros creyentes. Aparentemente, los primeros creyentes tenían un problema en cómo orar, cómo abordar. Y me parece que ese problema aún perdura. Tenemos muchas veces un acercamiento erróneo a la oración, ¿sí? Cometemos errores al acercarnos al Señor a orar. Estamos bastante influenciados por nuestra cultura, ¿no? Que vemos una teleserie mexicana, por ejemplo, y vemos que pasa algo malo y va un niñito a la parroquia, ¿no? Y se arrodilla y le pide al Señor o al santito, le pide que sane a la mamá, ¿cierto? Que le pide que su papá recupere el trabajo. Lo cual está bien, ¿eh? Está bien orar para que sane la mamá y para que el papá recupere el trabajo. Pero tenemos ese acercamiento como que si la oración fuera: me pasó algo malo, ya voy a ir a orar. Lo cual sí, está bien. Si te pasa algo malo, anda, arrodíllate y ora al Señor. Pero me parece que ese acercamiento es reducir un poco la oración. Y me parece que no es lo que el texto aquí quiere decir. ¿Sí? Parte el texto, y de hecho parte un poquito antes con el versículo 5 y 6.
que ustedes abordaron la semana pasada, me imagino, en cuanto al cómo no orar. Yo tengo aquí 2 puntos en esta predicación. El punto 1 se llama cómo no orar y el punto 2 se llama cómo orar o cómo sí orar. Un desborde de creatividad impresionante, hermanos. Entonces, el cómo no orar yo lo tomaría desde un poquito antes, versículos 5 y 6 y también versículos 7 y 8 que sí pertenecen a esta porción. Versículo 5 habla, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿De quién está hablando el Señor aquí? Mayoritariamente de una secta llamada los fariseos. Sí, judíos, mayormente piadosos, pero que tenían algunos temas, ¿no? Y aquí el Señor les llama hipócritas, porque podemos acercarnos al Señor y orar de manera hipócrita. ¡Wow! ¿Y a qué se refiere el Señor? Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Me parece que los fariseos pensaban en la oración más para ellos que para Dios mismo. Ellos veían en la oración, según lo que está escrito acá, una instancia de mostrarse ante los demás, más que realmente buscar al Señor, buscar su gloria y pedirle por las preocupaciones, por las necesidades propias. Por tanto, ahí tenemos una manera de cómo no orar. Y uno de los errores que cometemos al orar, primero, la hipocresía. Somos hipócritas muchas veces al orar. Creemos que le estamos orando al Señor, pero finalmente estamos levantándonos nosotros mismos y hablando más de nosotros mismos que de este Dios. Y el Señor condena esta práctica. Y antes de eso, versículos 2 y 3, ya estaba hablando de la hipocresía de algunos, ¿no? Y eso tiene que ver con la predicación anterior. Pero el versículo 5 y 6 hablan en particular con la oración y este grupo de hermanos hipócritas, estos fariseos que no oraban por la razón correcta, con el sentido correcto. En cambio, ¿qué dice el Señor? Versículo 6. En cambio tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Me parece que la oración tiene más que ver con la intimidad que con el mostrarse ante los demás. A la luz de este versículo 6, me parece que la oración tiene que ver más con tu relación con el Señor y cómo esta relación se va a desarrollar entre tú y Él, que el que otros te vean, el que tú te pares y muestres con grandilocuencia de palabras, básicamente tus maravillas. Por tanto, hermanos, tenemos mucho que aprender al respecto. Y aquí vemos el primer error al pecar, la hipocresía, no pensar en el verdadero centro de esta oración, que es tu Señor. Nosotros como evangélicos le damos un gran impulso, un gran lugar a la oración. Muchas de nuestras iglesias tienen reunión de oraciones. Nuestras liturgias tienen varios momentos de oración. Hoy día contabilizamos ya como 5 o 6 instantes de oración. Significa que enfatizamos harto en la oración y eso está excelente, hermanos. El problema está en nuestros corazones. El problema está en cómo nosotros, cada uno de nosotros, quien ora en forma oral y el resto que está orando en silencio, cómo estamos pensando en la oración. Una vez en una iglesia no presbiteriana ya, unos hermanos estaban
estaban haciendo la liturgia, no le llamaban liturgia, el programa del culto. El programa del culto, entonces de repente va un hermano y dice, ya, pues mira, y aquí para separar estas dos partes, oremos. Para separar estas dos partes, que no sé, pues sería la predicación y una alabanza, coritos, hermano. Y ese es el lugar de la oración. Separar dos momentos del culto. Nos parece que para el Señor era algo mucho más importante que aquello. Y espero que nosotros nunca caigamos en aquel pecado, en esta hipocresía al orar. Pero la hipocresía no es el único error, ¿sí? La hipocresía es el error que heredamos nosotros de los fariseos. Pero hay otro error que nosotros heredamos de los gentiles, como dicen los versículos 7 y 8. Los paganos, como dicen otras versiones. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 7? Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentidos. La Reina Valera dice vanas repeticiones, ¿no? No usen vanas repeticiones, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Cuál es el tema aquí, hermanos? Que habían otras personas que no necesariamente oraban a nuestro Dios, a Jehová, al Dios de la Biblia, pero que lo hacían repitiendo cosas sin sentido, en forma mecánica, diciendo 10 veces lo mismo, 20 veces lo mismo. Y oraban y repetían y creían que repitiendo más y más una misma frase o un mismo fragmento, Dios los iba a escuchar más y Dios iba a realizar aquello que ellos estaban pidiendo. ¿Sí? ¿Y en qué se convirtió esto? En algo mecánico, ¿no? En algo donde solo había que hablar y si decimos una fórmula, la cosa va a ocurrir como un acto de magia, ¿cierto? Donde el mago dice unas palabras y ocurre la cosa. Y el Señor reprende esto también. Sí, dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y el versículo 8 dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, no hagan aquello, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¿Sí? El error no está en lo que se dice, sino en las repeticiones vanas, en lo vacío de lo que se está diciendo. Ojo con esta frase, vanas repeticiones. La verdad que hay una polémica teológica respecto a esta frase, vanas repeticiones. ¿Sabían ustedes que en el original esta palabra, que se traduce como vanas repeticiones, se ocupa por única vez en toda la Biblia? No se ocupa en ninguna otra parte. ¿Y saben qué más? No se ocupa en ninguna otra parte de ningún escrito. Entonces, a los estudiosos bíblicos les costó mucho traducir esta frase, ¿cierto? Esta palabra. Y, claro, la Reina Valera la traduce como vanas repeticiones, que no es una mala traducción. Pero el énfasis está en lo vacío de lo que se dice, ¿sí? Ha costado, como ya mencioné, encontrar una traducción fiel, por lo que se ha acordado, por diversos comentaristas y estudiosos, se ha acordado que el error aquí va por el lado de palabras vacías. Ese es el sentido de esta palabra, palabras vacías. O también hablar harto sin decir nada. ¿Usted conoce a personas que hablan hartos y no dicen nada? Bueno, más o menos eso. Verborragia, ¿sí? Una palabra que no ocupamos tanto, pero que existe, que es hablar mucho y no decir nada. Es por esto que esta frase, vanas repeticiones, que dice la Reina Valera, no está en contra de las repeticiones, no está en contra de decir cosas repetidamente. El mismo Jesús utilizó repeticiones. El mismo Jesús repitió en el Getsemaní, él oró lo mismo mínimo 3 veces. Y la Biblia dice que él repitió la misma oración vez tras vez. Por tanto,
Por otro lado, es sabido que la educación hebrea se basa en repeticiones de verdades acerca de Dios. Y repetirás esto a tus hijos y lo repetirás en el camino y antes de acostarte y bla, bla, bla. Por tanto, el problema no es repetir algo, hermanos. De repente como evangélicos tenemos un trauma con usar repeticiones. ¿Sí? El problema está primero en qué repeticiones usamos. Y segundo, pensar que eso va a hacer que Dios nos oiga más. ¿Sí? Por tanto, hermanos, de hecho, los presbiterianos somos buenos para usar repeticiones. Hay algunas liturgias que repiten el credo de los apóstoles, repiten algunos versículos de la Biblia, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque entendemos que son verdades que se están diciendo y repitiendo. ¿Ya? Por tanto, el problema no es la repetición, el problema es lo vacío de la repetición. Repeticiones sin sentido, como dice la Nueva Biblia de las Américas. Y el problema mayor es que ellos creen que serán oídos por su verborragia, por su palabrería. ¿Y qué dice Jesús? No hagan aquello, no hagan aquello, no hagan una oración mecánica, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y para mí este versículo 8 es el versículo clave de esta predicación. Porque a veces entendemos mal la oración. Pensamos primero que vamos a torcerle la mano a Dios a nuestro favor. Segundo, pensamos que si nosotros no oramos aquella cosa no va a ocurrir. Es un tema lo de la oración, hermanos, porque yo sé que somos evangélicos y latinoamericanos y chilenos. Por tanto, creemos que, y yo quiero decir esto con mucho respeto, creemos que si yo no oro al Señor por mi hijo no se va a sanar, por ejemplo. Puede sonar terrible lo que estoy diciendo. Hermano, hermana, ore por su hijo. Yo oro por los míos todos los días. Ore por los suyos. Pero la oración a Dios tiene que ver más con mi relación con Él que con las cosas que vamos diciendo. Y eso lo vemos aquí en este pasaje que vamos a comenzar ahora, desde el 9 en adelante. Por tanto, versículo 8. No hagan esto, no hagan oraciones mecánicas, ¿cierto? No hagan oraciones verborrágicas. ¿Por qué? Porque su Padre, Dios, sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. ¿Sí? Me parece que estamos demasiado contagiados con esta idea de la lámpara de Aladino, ¿no? ¿Y qué? De repente vemos la oración como una lámpara que tenemos que frotar para que salga un genio, Dios, y le pidamos nuestros deseos. Y el genio dice, deseos concedidos. ¿Sí? O como este niño de teleserie mexicana que va a la iglesia a orar solamente en aquellos momentos. ¿Sí? Parece que tenemos una idea distorsionada de la oración. Pero aquí viene nuevamente, como siempre, Jesús a nuestro rescate. Y Jesús nos enseña cómo orar. Y esa es la segunda parte de esta predicación. Cómo sí orar. Cómo sí orar. Así como la oración farisea era hipócrita y la de los paganos era mecánica, Jesús nos muestra otro camino. Una oración real. Una oración de verdad. Una oración de corazón a corazón. Donde nos derramamos sobre nuestro Señor. Y le decimos todas nuestras penas y todos nuestros dolores. De todo nuestro día malo que tuvimos. De todo lo que hay en nuestro corazón. Lo primero que diremos es que esta oración primero está enfocada en Dios mismo, no en nosotros. Al orar a Dios, la idea de esta oración es que está enfocada en Dios. Parece evidente, pero es necesario que se nos repita esto. La oración no debe estar enfocada en mí. Repítelo en tu corazón. La oración no debe estar enfocada en mí. La oración debe estar enfocada en tu Dios.
Ese es el punto de Jesús. Ese es el punto de Jesús. Los fariseos y los paganos fallaban en este punto. Fariseos y paganos estaban enfocados en ellos mismos. Y Jesús dijo, no, esto tiene que ver con Dios, más con Dios y menos conmigo. ¿Sí? ¿Cómo debemos orar, hermanos? Lo primero que Jesús nos quiere enseñar es el tipo de Dios al que estamos orando. Recuerden que esto fue escrito en una época donde habían muchas divinidades, muchas oraciones, a muchos dioses con D minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le estamos orando? Primeramente, le estamos orando al Padre nuestro que está en los cielos. ¡Wow! ¿Sí? Para los paganos esto debió haber sido, para los griegos sobre todo, esto debió haber sido, oh, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero, según esto, Dios es personal. Dios es una persona, ¿ya? Cuando oramos a Dios, no le estamos orando a una fuerza, a una energía, ¿sí? Algo que quizás existe, o existe si es que yo en mi corazón creo que existe. No, le estamos orando a un Dios personal, a una persona. ¿Usted cree que Dios es persona? ¿Es un Dios? ¿Y cuántas personas? ¿Cuántas? 3 personas, ¿o no? Creemos lo mismo, ¿no? Un Dios, 3 personas. ¿Amén? Amén. Ya, muy bien, estamos bien entonces. Entonces, le estamos orando primero a una persona. No le estamos orando a un Dios falso que no se va a mover de ahí, de donde está, y no se va a entristecer ni a alegrar. Estamos comunicándonos con alguien que sí nos va a escuchar. Cuando usted tiene una pena, hermano, hermana, cuando usted tiene algo en su corazoncito y ora al Señor, tiene que tener la certeza de que ese Dios lo va a escuchar. Porque no es una fuerza ni una energía, es una persona. Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es Padre nuestro, es una persona, es el Padre. Segunda cosa acerca de este Dios al que estamos orando. Este Dios al que estamos orando es un Dios amoroso, lleno de amor. Yo puedo decirle, Padre mío, Padre nuestro. Esta persona a quien le estamos orando es nuestro Padre. Te cuida, te protege como un Padre perfecto. Con el amor perfecto y protector que solo un Padre puede darte. A lo mejor algunos de ustedes no han tenido alguna buena experiencia con su Padre. Es posible. Con su Padre terrenal, biológico. Pero si no lo has tenido, Dios está disponible para hacerlo. Dios está disponible para ser tu Padre perfecto. Y aquellos que hemos tenido buena experiencia con nuestros padres, ese Padre no le llega ni a los talones a nuestro Padre Celestial. Yo como papá del Agustín, no le llego ni a los talones al Dios celestial del Agustín. Porque Él sí que lo entiende, sí que lo protege y sí que lo escucha y le responde. Por tanto, además de que este Dios es personal, es amoroso. En tus momentos de oración, Dios quiere pasar tiempo contigo porque te ama, porque le interesas, porque es un Padre amoroso. ¿O tú crees que cuando tú oras a Dios, Dios es como ese doctor de consultorio que quiere 5 minutos contigo y chao, porque viene el otro, y viene el otro, ya, siguiente, pase, box 4. Así es nuestro Dios. Dios quiere pasar tiempo contigo. Eres tú, soy yo, los que no queremos pasar tiempo con Dios. Pero Dios quiere pasar todo el tiempo contigo, porque no tienes que sacar hora, como en el consultorio, como en el centro médico, ¿no? No tienes que sacar hora. Amén por eso, porque vaya que nos cuesta sacar hora, ¿no? Amén, sí, es dificilísimo. Entonces, al orar, estamos en presencia de un Dios amoroso que está disponible para ti, que te ama y quiere pasar tiempo contigo. De repente yo siento que en mis oraciones, frágiles, cortas, Dios debe decir, ya po, dime más cosas.
Cuéntame más. ¿Qué pasa cuando tú y tu hijo adolescente, cuando tu hijo adolescente llegaba del colegio? ¿Qué le decías tú? ¿Cómo te fue, hijo, en el colegio? Bien. ¿Y qué hicieron? No. Ojalá dijeran nada. Dicen no. ¿Y cómo lo pasaste? Bien. ¿Y tenés tarea? No. ¿Tenés que estudiar? No. ¿Y qué quiere uno? Hijo, por favor, dime más cosas. Quiero saber con quién jugaste, qué comiste, qué te dolió, qué te alegró, cómo fue tu relación con tus profesores. Cuéntame más cosas. Hermanos, ese es Dios contigo. Ese es Dios contigo. Porque es un Dios amoroso, un Padre perfecto. Imagínense eso, es un Padre perfecto. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos los tontos adolescentes que decimos, no, sí, ya, chao. Y portazo, ¿verdad? Así somos, hermanos. Entonces nuestro Dios en la oración es personal, ¿cierto? Es mi Padre, es amoroso, es Padre nuestro y además es poderoso. Padre nuestro que estás en el cielo. No solamente se refiere a la ubicación geográfica de Dios en el cielo, que podemos hablar de eso en otra ocasión, ¿ya? Lo que significa el cielo. No es solo geográfico en los cielos, sino que implica que gobierna todo lo que existe. Este Dios, que es mi Padre perfecto y amoroso, gobierna todo lo que existe. Está desde los cielos mirando todo y siendo juez y gobernador de todos. No hay nada que se le escape a este Dios. Nuestros hijos nos cuentan todo, ¿no? No, nosotros tampoco le hemos contado todo a nuestros padres. Pero hay un Dios que es nuestro Padre perfecto, que no se le escapa nada de ti. Sabe todo de ti. ¿O no? ¿O le podemos esconder algo a Dios? No, es bueno, pero en nuestro fuero egoísta y pecador, uy, no quiero que Dios se entere de esto. Ya se enteró, hermano. Ya se enteró. Ya sabe lo que hiciste. Entonces, este Dios que es persona, me puedo comunicar con Él, es amoroso, está conmigo y quiere pasar tiempo conmigo, a la vez es el Dios del universo. Y no se le escapa ningún asteroide, ninguna galaxia, ni tú y tus problemas. Hermano, a ese Dios oramos. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, implica estas tres cosas, por lo menos. Es un Dios personal, es un Dios amoroso y es un Dios poderoso. Por tanto, no repitamos el Padre nuestro de forma mecánica, vacía. Padre nuestro, Padre mío que estás en el cielo. Y si estamos en comunidad, Padre nuestro que estás en el cielo, que estás conmigo, conoces todo de mí y conoces todo de la Andrómeda 42, no sé cuánto. Ese es el Padre nuestro que está en el cielo. En Él confiamos y a Él oramos. Y ese es mi primer punto del apartado, cómo sí orar. Lo segundo es comprender quién es el foco de mi oración. ¿Quién es el foco de mi oración? Nuestro interés debe ser, y esto hay que escribirlo, pero hay que tatuarlo, la gloria de Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo continúa el Padre Nuestro? Santificado sea mi nombre. ¿Cómo dice? Tu nombre. Venga mi reino, tu reino. Y la que más nos cuesta, hágase tu voluntad. Repitamos, santificado sea, venga y hágase. ¿En quién debe estar enfocada nuestra oración, hermanos? En Dios y su gloria eterna y completa y perfecta. ¿Sí? El nombre, santificado sea tu nombre, Señor, te glorifico. Miren, yo quiero leer algo. Ustedes leyeron, nosotros leímos el Salmo 95, me parece al comienzo. ¿Fue el Salmo 95? ¿Sí? Salmo 95. Yo lo leí y me pareció tan apropiado.
Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios es grande, es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Y nosotros muchas veces decimos: Señor, regálame una guitarra. Con respeto a los hermanos músicos, que a lo mejor hay hermanos por años pidiéndole una guitarra al Señor. El Señor va a proveer, hermanos. Pero el enfoque, hermanos. Yo de repente, con mi familia, de repente nos encontramos: Señor, te pedimos por la abuela que está enferma. Te pedimos y te pedimos y te pido y ayúdame. ¿Y cuándo santificamos el nombre del Señor? Le pedimos que venga su reino y que se haga su voluntad. Santificado sea el nombre del Señor, tal como el salmista lo hizo en el Salmo 95 y no sé en cuántos salmos más, como en 150 más o menos. Santificado sea el nombre del Señor, el nombre de Dios, que muchas veces, y los 10 mandamientos son claros en prohibir y en advertir contra el tomar el nombre del Señor en vano. Aquí nos dice: santificado sea tu nombre. Que el nombre del Señor sea siempre santo. Santificar el nombre del Señor. No vamos a lograr nosotros que el nombre del Señor sea más santo, ¿sí? Pero debemos declarar que Él es el santo, no yo. Él es el dueño de todo, no yo. Él va a hacer lo que quiera, no yo. El nombre de Dios debe prevalecer. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios debe prevalecer. Venga tu reino, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios viniendo a nosotros. ¿Sí? El dominio de Dios. Dios es rey. Amén. Dios es rey y está realizando y trayendo a nosotros su reino. Cuando Jesús vino, ¿cierto?, en el Imperio Romano, ahí en el medio del reino de Roma, ¿o no? O en un pesebre humilde, ahí todo hediondo. Ahí, así irrumpió el Señor en la tierra, Jesús, y trajo y inauguró, dicen los teólogos, inauguró el reino de Dios, ¿cierto? ¿Cuál fue la predicación del Señor? El reino de los cielos se ha acercado. Con la venida de Jesús se expandió un poquito el reino de Dios y hasta nuestros días sigue engrandeciendo su reino. ¿No lo encuentran maravilloso? Y va a haber un momento en que este reino va a ser pleno y va a ser perfecto y va a reinar Cristo Jesús. Venga tu reino. Qué hermosa oración. Señor, quiero que venga tu reino. Porque este reino que está acá, Señor, no da el ancho. Ninguno de nosotros lo da. Amén. Ninguno de nosotros da el ancho. En nuestros propios reinitos no damos el ancho. El Señor, venga tu reino, Señor. Debemos orar por el cumplimiento del avance del reino de Dios. Él lo va a hacer. Pero nosotros debemos orar para que eso siga ocurriendo. Y hágase tu voluntad. Pedimos hartas cosas al Señor y está bien. Él quiere que le pidamos hartas cosas. Pero debemos estar claros que muchas veces, probablemente la mayoría de las veces, la voluntad del Señor no va a estar en concordancia con nuestra voluntad, con lo que nosotros queremos. Y de repente pedimos cosas bien justas, como una sanidad, como un trabajo, como que la séptima iglesia crezca y crezca. Pedimos cosas maravillosas. Pero debemos esperar y debemos descansar en la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. Debemos anhelar que se cumpla su voluntad. El mismo Señor, en un momento de debilidad en la cruz, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo después? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, quiero hacer esto. Quiero esto para mi vida.
pero quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero este trabajo, Señor, porque este trabajo me va a permitir desarrollo, mayor alcance económico, bla, bla, bla. Voy a diezmar más. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Por lo tanto, ¿no os parece que fariseos y paganos y nosotros muchas veces hemos estado equivocados en el enfoque del Señor? Y el Señor, este Señor amoroso, este Padre, sí quiere que le pidamos lo que necesitamos. Y esa es la segunda parte de este Padre nuestro. El Señor sí quiere que le pidamos lo que necesitamos, es evidente. Lo tercero es manifestarle a Dios lo que necesito, lo que me duele, lo que está en mi corazón. Danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿no? Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación. ¿Sí? Pedir que el Señor me cubra, que el Señor me provea, que el Señor me ayude a perdonar. Estas tres cosas que nos parece que abordan todas las necesidades básicas del cristiano. Provisión, necesidad material. Danos hoy el pan nuestro de cada día. El perdón, perdónanos nuestras deudas. Que el Señor perdone nuestros pecados, ¿verdad? Necesidad espiritual. Tenemos una necesidad espiritual del perdón. Y santidad, una necesidad moral. No nos dejes caer en tentación, Señor. Ayúdame a no pecar tanto. Por lo tanto, me parece que esta triada de cosas finales, versículos 11, 12 y 13, manifiestan las necesidades básicas que tenemos y el Señor nos dice, pídemelas, pídemelas. Pídeme lo que necesites en lo material, pídeme lo que necesites en lo espiritual y pídeme lo que necesitas en lo moral. ¿Sí? Y aquí sigue enfocando en el Señor. Sigue enfocando en el Señor porque el versículo 14 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Por lo tanto, debemos pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y a pedir perdón. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Señor, dame lo que necesitamos como necesidad básica. Señor, lo necesitamos. Nosotros, un grupo de hermanos de nuestra iglesia, asistimos a Batuco, a un campamento donde el pan nuestro de cada día cuesta tremendamente darlo. ¿Sí? Donde a los hermanos les cuesta mucho abastecer a sus familias. Es tremendo. Escuché temprano que ustedes tenían una acción social o quieren avanzar a una acción social similar, lo cual me parece maravilloso. ¿Cuánto nos cuesta llevar el pan a nuestras casas? Muchas veces. Y esa debe ser una oración nuestra. Señor, provéenos lo necesario. Provéenos lo más básico que hay, porque con eso estamos bien. Estamos bien porque estamos bien contigo. Danos el pan, danos el trabajo, danos salud, todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar material. Dánoslo, Señor, te lo pedimos. Oremos por los hermanos enfermos, por supuesto que sí. Y entrégale esa carga al Señor. Perdónanos nuestras deudas. El perdón. ¿Cuán difícil es pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta? Señor, perdóname. El perdón tiene que ser una parte importante de nuestra oración. Señor, perdóname por tal cosa. Señor, perdóname por tal otra cosa. Perdóname mis deudas contigo, mis pecados contigo. Y no me dejes caer en tentación, Señor. Líbrame de esa tentación que tú y yo sabemos que está y que es fuerte. No quiero más, Señor.
no quiero seguir pecando en aquello, ayúdame, confórtame, porque no puedo solo con esto. Entonces, ¿se dan cuenta que nuestro Señor, con su gloria, con su nombre tremendo, da espacio para que nosotros le contemos nuestras cosas a Él, para que le digamos a Él? Por tanto, lo primero que Jesús nos enseñó en cómo sí orar es el tipo de Dios al que estamos orando, que es personal, amoroso y poderoso. Lo segundo es comprender quién es el foco de mi oración. Él, su gloria. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y lo tercero es decirle a Dios, manifestarle lo que necesito. Danos el pan nuestro, necesidad material, perdona nuestras deudas, necesidad espiritual, y no me dejes caer en tentación, necesidad moral, necesidad de santidad. Necesito santificarme yo, Señor, te lo ruego. Quiero terminar con una frase del material que ustedes están estudiando de John Stott y que me pareció genial, que así termina este pasaje. Quiero leer esto. Dice: la enseñanza de Jesús es que Dios es el Padre nuestro que está en los cielos. Necesitamos recordar que Él ama a sus hijos con el afecto más tierno, que ve a sus hijos aún en lo secreto, que conoce a sus hijos y todas las necesidades de ellos antes que ellos le pidan, y que actúa a favor de sus hijos mediante su poder real y celestial. Si permitimos que la Escritura forje así nuestra imagen de Dios, si recordamos su carácter y practicamos su presencia, nunca oraremos con hipocresía, sino siempre con integridad. Nunca en forma mecánica, sino siempre reflexivamente, como los hijos de Dios que somos. Amén. No oremos en forma mecánica, hermanos. ¿Sí? Y no oremos tampoco con hipocresía, sino que, como dijimos al comienzo, que mi oración con Dios sea una oración real. Amén. Oremos al Señor. Te alabamos, Padre, y te agradecemos enormemente porque además de todo lo que nos has dado, además de todo lo que tú eres y de todo lo que has hecho por nosotros,